¿qué tal? Buenas tardes. Nos da gusto volver a este espacio Voces que Transforman. Y hoy vamos a ver un episodio más de nuestro podcast, hablando el mismo idioma, cómo fortalecer la comunicación en el matrimonio. Creo que es bien agradable este tema porque definitivamente creemos que la comunicación es la base fundamental de toda relación matrimonial. Bienvenido. Buenas tardes, nos da nuevamente gusto de estar en este nuevo episodio, sabiendo que el hacer esto también a nosotros nos sirve, y hoy vamos a hablar de un tema tan importante de cómo hablar el mismo idioma en el matrimonio. Bueno, yo creo que el mismo idioma es el que creemos que hablamos, ¿no? Creo que todos pensamos que hablamos el mismo idioma y realmente muchas veces no es así. Creo que los grandes problemas en el matrimonio empiezan desde el lenguaje, la comunicación, y tal parece que hablamos español y que nos entendemos, sin embargo no siempre es así, porque al analizar más profundamente acerca de la comunicación en el matrimonio nos damos cuenta que realmente es una cuestión desde el corazón. Es algo, una conexión la que buscamos realmente. La buena comunicación va a establecer una conexión, ¿no?, entre ambos cónyuges, de manera que la comunicación solo va a ser el instrumento que termine de reafirmar esa conexión que debe haber. Ya aquí no vamos a hablar de solo palabras, de hablar por hablar, sino de cómo nos debemos entender. Sí, hablar desde el corazón creo que ha costado sonrisas y ha costado lágrimas, pero hemos aprendido a hablar desde el corazón. Claro, así es. Porque decíamos, no solo se trata de hablar, sino de conectarse, de manera que yo pueda entender tu lenguaje, o sea, que hablas desde la mirada, que hablas muchas veces con tus acciones, que hablas también con tus palabras, que hablas también desde el estado de alegría, pero también muchas veces del dolor, ¿no?, y de las dificultades que vives en el día a día. Entonces, entender esa forma, ¿no?, de lenguaje, yo creo que es lo elemental, es lo más importante. Así es. La comunicación no es solo un diálogo, sino tiene varios factores, y pues aquí en esta parte a veces nos equivocamos y pensamos que nos estamos comunicando bien solo por pensar que hablamos. Así es. Entonces ahí tendríamos que hacernos una pregunta, pero ¿qué es realmente hablar el mismo idioma? Mira, hablar el mismo idioma, dijimos, no es solo hablar por hablar, sino es realmente aprender cómo el otro se está expresando. Dijimos que muchas veces se expresa el amor, pero también se puede expresar el cansancio, el agotamiento físico, la alegría y también el dolor. Aquí vamos a ver que existen muchos obstáculos para que podamos hablar el mismo idioma. Y yo te voy a mencionar el primer obstáculo, y también para los que nos escuchan, ¿cuál es el primer obstáculo para que hablemos el mismo idioma? Y bueno, hoy quiero empezar por esa parte cuando asumimos que es lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Creo que desde ahí muchas veces fallamos. Como personas, muchas veces estamos equivocándonos al dar por hecho cosas que no nos constan, que no existen. Creo que toda relación debe estar basada en los hechos reales y en el conocimiento de la otra persona, no en lo que nosotros pensamos y asumimos. Y hay tantas personas en el matrimonio que dicen, bueno, es que ya no te hablé, ya no quise decirte nada porque asumía que estabas molesto. Me di cuenta que estabas de mal humor. Me di cuenta que no querías hablar. Y entonces
el primer obstáculo es asumir que lo que nosotros pensamos o nos imaginamos es lo correcto, en lugar de preguntar, en lugar de ceder a la comunicación, ¿no? Sí, es aprender del lenguaje del amor. Sí, Porque no es solo la comunicación, sino hay que aprender a escuchar con empatía y conocer a la persona con la que hiciste un compromiso para toda la vida. Eso es fundamental porque tú y yo ya nos conocemos bien. Pero eso también no nos da derecho a suponer o a que la comunicación se corte. claro. Porque muchas veces nos equivocamos, pero la mayor parte tenemos la razón porque ya nos conocemos. Claro. Otro obstáculo es comunicarse desde las heridas de la infancia. Muchas veces durante nuestra infancia fuimos tal vez rechazados o estuvimos en un ambiente donde hubo mucha crítica y entonces nos comunicamos de esa misma forma. Estamos como a la defensiva, ¿no? Es que yo creo que, o sea, todo lo que la otra persona dice lo tomamos muy personal. O sea, estamos escuchando, pero desde las heridas. Y yo creo que esta parte es bien importante, ¿no? Sanar nuestras heridas del pasado en el matrimonio. La Biblia dice algo bien importante, dice, olvidando lo que queda atrás. También dice que no nos acordemos de las cosas antiguas ni de las pasadas, porque dice el Señor, yo estoy haciendo algo nuevo y pronto saldrá a la luz. Entonces yo creo que la palabra de Dios constantemente nos está invitando a dejar atrás el pasado, porque cuando nosotros nos comunicamos desde las heridas, empezamos a estar a la defensiva y a creer que la persona se convierte en nuestro enemigo, que el cónyuge, en lugar de ser un amigo, ser parte de un equipo en la vida, porque el matrimonio es de un equipo, creo que se empieza a tomar la comunicación siempre a la defensiva, siempre, ya no escuchamos para comunicarnos, sino para ver cómo me defiendo, qué respondo. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso, ¿no? Definitivamente, pues lo que tú dices es muy importante por el sistema de educación en donde nos desarrollamos. Claro. Por eso existen muchas esposas permisivas o muchos esposos groseros. Entonces, pero eso viene de la raíz de donde nos desarrollamos. Y cuando llegamos al matrimonio, creo que debe ser tan importante investigar cómo vamos a llevar un buen matrimonio para toda la vida. Así es. Creo que algo bien importante es empezar un tiempo nuevo, creer que estamos iniciando un tiempo nuevo en el matrimonio y dejar atrás la infancia, las heridas del pasado, el trato, la forma como nos educamos en casa y empezar a construir una nueva temporada. Una nueva temporada. Pues con bases, la palabra de Dios yo creo que es fundamental para la creación de algo nuevo en el matrimonio. Y bueno, también vamos a compartir algunas claves esenciales para fortalecer la comunicación. Y pues por ahí quiero que me ayudes y yo voy a compartir una de ellas que nos ha servido. Yo creo que aquí de lo que compartimos es precisamente lo que a nosotros nos ha funcionado. Bueno, primero es escuchar con el corazón. Yo creo que lo más importante aquí es tratar de entender lo que el otro está sintiendo. Si tú hablabas de algo importante que es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, tratar de entender lo que el otro está sintiendo, porque a veces hay mucho ego. Yo creo que una de las cosas que más le pegan al matrimonio es el ego, es creer que yo siempre tengo la razón y que lo que yo diga eso es lo correcto, y no ponerse en el lugar del otro, sino cerrarse
a decir es que lo que yo digo, lo que yo creo es lo correcto, y nunca tener esa empatía de decir, bueno, ¿qué estará sintiendo? ¿Por qué se habrá actuado así? ¿Qué le estará pasando? ¿Está enfermo? ¿Se siente mal? ¿Tuvo un mal día? O sea, yo creo que lo primero sería escuchar con el corazón. Definitivamente tenemos que aprender a escuchar, es algo bien poderoso, escuchar a nuestra esposa, porque nuestra esposa no tiene el mismo diseño que tenemos nosotros como varones, y eso es fundamental. Así es. También tenemos que estar dispuestos a validar sin juzgar. Fíjate que a veces la persona que está hablando no siempre quiere que le des una solución. No precisamente está esperando una solución, sino está esperando que la entiendas, ¿no? Lo primero es sentirse comprendido y entendido de las dificultades que pueda estar pasando, sin sentirse juzgado. Yo creo que esa parte es bien importante. Siempre es necesario ponerse en el lugar del otro. Tal vez está cansado, tal vez tuvo un mal día, está sintiendo algún malestar. O sea, muchas cosas pueden estar pasando al interior de la otra persona. Pero si nosotros empezamos a juzgar, a tener el prejuicio de lo que pensamos, yo creo que eso no abona a fortalecer la comunicación del matrimonio. Creo que es lo más importante para fortalecer esa relación a través de una comunicación efectiva, que sea comunicar sin juzgar. Sí, considero que tiene mucho que ver el tono de cómo dialogas. Así es. Considero que debe haber mucha amabilidad, sí. Debe haber empatía, debe haber consideraciones, que no mi razón o mi ego haga que se pierda la comunicación, la confianza y luego los planes que tenemos a largo plazo. Sí. Porque hay cosas tan sencillas, sí, que podemos agrandarlas y terminar mal ese asunto. Ajá. Y sobre todo que decías algo, el tono, cuidar el tono como hablamos, porque sí importa. Demasiado. El tono y el lugar, ¿no? El momento también. Porque a veces queremos hablar cosas cuando estamos muy enojados. Yo creo que tenemos que tener ese cuidado, ¿no? De el momento exacto para poder abordar un tema. No es lo mismo que tú abordes un tema cuando estás tranquilo, pero sabes que hay un tema pendiente, un tema importante. Porque yo creo que un matrimonio que piensa a largo plazo siempre no deja pasar las cosas, ¿no? Que son necesarias a hablarse. Sí. Alguna vez comentamos que son esas pláticas y conversaciones difíciles, ríspidas, las que establecen relaciones fuertes. Tú decías hace un momento, bueno, tampoco se trata de ser permisivo, ¿no? Porque cuántas esposas, o igual hombres, porque hay hombres y mujeres, y de la misma forma, que dejan pasar cosas importantes porque prefieren evitar problemas. Evitar problemas. Cuando eso va camino a una desgracia. Así es. O sea, no a corto plazo, a largo plazo, y eso se ve como algo normal porque se va repitiendo en nuestros hijos. Sí. Es como que eso empieza a minar, ¿no? Empieza a hacer daño sin que nos demos cuenta, eso de dejar pasar cosas. No, pues no lo voy a hablar porque tengo miedo a confrontar o a cómo va a reaccionar la otra persona. Yo creo que aquí hay que cuidar el tono, cómo se habla, el momento y el lugar oportunos, pero no dejar de comunicar esas cosas que son temas pendientes.
muchas veces hemos aconsejado a personas, ¿no? A matrimonios, y salen estas cuestiones, ¿no? Y ese tema ya lo hablaron. No, ese tema no lo hablamos, porque si lo hablamos se convierte en una bomba. O sea, lo hemos oído muchas veces. Y entonces hoy podemos decir que la clave para fortalecer la comunicación precisamente es no dejando pasar esas cosas, sino la transparencia. Sí, solo buscar el momento adecuado, el tono de voz y el lugar indicado para poder conversar, acordar, abordar esos temas difíciles. Sí, en el matrimonio no estás para que en el primer disgusto, digamos, nos divorciemos. O sea, no, eso no es. Sí, sí. Siempre creo que el consejo que hemos recibido de la palabra, que el Señor Dios instituyó el matrimonio. Así es. Tenemos que apostarle a la mejora continua. Así en la es. comunicación, Sí, que es sí. la transparencia. Sí, Por ejemplo, en un matrimonio, en los celulares no deben haber contraseñas, al menos que sea por una necesidad, pero ninguno de los dos debe de Ocultarse molestarse y cosas, ocultarse ¿no? cosas. Así Creo es. que cada quien tiene sus razones por qué lo hace, pero aquí lo importante no es que tenga o no tenga, sino la transparencia y la confianza que haya, ¿verdad? así es. Otra situación que vamos a ver como una clave para fortalecer el matrimonio es que todos los días haya comunicación. Una de las cosas que pasan es que el trabajo, el día a día, los compromisos, los hijos, problemas. los problemas, llegan a eliminar la comunicación. O sea, ¿cuántos matrimonios habrán que están viviendo juntos pero que ya no platican? O sea, platican de otros temas, platican de trabajo, platican de los compromisos que tienen, platican de los hijos, pero no hay un momento donde platiquen solos, o sea, ellos dos, de cosas que les están pasando. Sí, sí. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas porque se olvidaron que lo más fundamental en la familia es el diálogo. El otro día, no sé si te acuerdas que nosotros estábamos muy jóvenes y a nosotros nos dieron un consejo, que siempre pues tomáramos en cuenta que trabajamos para nuestros hijos. Así es. Y a veces el trabajo nos consume y olvidamos a nuestros hijos. A veces el trabajo nos consume o los problemas y nos olvidamos del matrimonio. Así es. Y entonces eso va hacia la ruina. Sí, yo creo que es una parte fundamental, es practicar la comunicación todos los días. Pues alguien nos sugería, bueno, de 15 a 20 minutos diarios. Una plática que sea de los dos. O sea, ¿cómo estás? Yo no sé cuál fue la última vez que le preguntaste a tu cónyuge, ¿no? A tu esposa, a tu esposo, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo tu día hoy? No sé si hay ese tipo de conversaciones, ¿no? Lejos de celulares, de otros medios digitales, todo lo que pueda interrumpir la comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a lugares donde vemos matrimonios que cada quien está en su celular, incluso hasta los niños, ¿no? No están disfrutando del momento, del lugar, porque eso es importante. Claro, hemos notado eso y eso pasa mucho, eso es como que ya normal en este tiempo. Cada quien distraído en el teléfono, en la tablet, en las laptops, o sea, todos los medios que son distractores, sí son herramientas, pero yo creo que deben de quedarse fuera en un momento especial del día, que es para reconstruir el matrimonio, para restaurar la relación y para darle vida todos los días. Yo creo que la relación matrimonial es como una planta, ¿no? Que hay que regarla todos los días, hay que cultivarla todos los días, porque de lo contrario se termina acabando. Hablar de una separación, de una deslealtad o de otras situaciones no se dan de la noche a la mañana. Es algo que empieza, se gesta, tal vez de algo insignificante como no hablar. O sea,
Yo creo que si no tomamos esta práctica en serio de platicar todos los días, habrá quien en otro lado sí le pregunte a tu esposa, ¿no? A tu esposo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu día? O sea, o le preguntas tú, alguien más lo hará, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para fortalecer el matrimonio, el diálogo diario, pero que sea para edificar la relación, para construirla, para restaurarla, para sanarla incluso de malos entendidos. Porque los malos entendidos tenemos que quitarlos, ¿no? Limpiar todos los días la relación de todas esas toxinas que a veces quieren quedarse, como los malos entendidos. No, y fíjate que muchas veces como que el subconsciente le da al ser humano la señal como que ya estás casado o ya estás casada y tienes la obligación de aguantarme. Sí, claro. Entonces el ego crece demasiado cuando el matrimonio es para disfrutarlo. Así es. ¿Cómo se disfruta? Creo que debe haber un lenguaje de amor. Así es. ¿Verdad? Un lenguaje de respeto. Porque muchas veces cuando crecemos en una casa machista y llegamos al matrimonio, le podemos decir a la esposa, qué chillona eres. Entonces ya estamos utilizando un lenguaje ofensivo. Así cuando es. No estamos siendo empáticos, sabiendo que no tiene las mismas capacidades y características temperamentales a las que tiene un varón. Obviamente considero que hay matrimonios en donde la mujer es más fuerte emocionalmente y el esposo es más tranquilo, que también se ha de poner a llorar, ¿verdad? Cuando le hablan fuerte. Es que es todo, de todo hay. Claro. Pero lo importante aquí es la comunicación transparente, clara, empática. Y decías algo importante, con respeto, ¿no? Desde el corazón, desde el amor, yo creo que se puede fortalecer la comunicación a través de un diálogo amable, sí, en donde hablas desde el corazón, sin ofender. ¿Cuántas personas están comunicándose de manera hiriente? Creo que no debe haber esa falta de respeto. Debemos de crecer, madurar. De manera acusativa. De manera acusativa, y creo que el buen diálogo es no estar recordando los errores del pasado. Así es. Sino ir perfeccionando y dar el beneficio de la duda. Claro. Porque por no dar el beneficio de la duda, el matrimonio se estanca o se destruye. Sí, así es. Y bueno, también vamos a compartir con ustedes una parte importante de nuestra vida. Yo creo que no todo, hoy creo que estamos en una de las mejores temporadas, ¿no? Definitivamente. De nuestra familia, de nuestro matrimonio, pues tenemos una edad ya más madura. No voy a decir mi edad, pero sí, yo creo que ya estamos en una edad en la que en el cuarto, quinto piso. Entre el cuarto y quinto, ahí nos quedamos. Estamos en una edad en donde ya entendemos muchas cosas, ¿no? Sí. Gracias a Dios por esta temporada, porque creo que es la mejor. Es el tiempo en el que estamos produciendo cosas y el acuerdo ya es algo que es muy sólido. Es algo que ya se ha dado en automático, ¿no? O sea, ya no estamos entretenidos en las mentiras, en que me vas a traicionar, sino ya es un plan sólido. Sí, claro. Para avanzar en cosas sólidas. Sí, o sea, se han quitado esos distractores, el desenfoque, la falta de acuerdos. Creo que eso ya no es tema relevante, importante, y otros que ya ni siquiera aparecen, ¿no?, dentro de los temas que tenemos que hablar. Pero sí creo que eso no siempre fue así. No. Cuando nos casamos era una etapa difícil porque cada quien traía su forma de querer hacer las cosas y fue complicado instalar el diseño de Dios. Lo primero es instalar el diseño de Dios en la familia. Lo que dice la palabra de Dios, y si lo hacemos, desde ahí empezaron a pasar muchas cosas buenas, pero hubo un detonante, ¿no? Creo que
fue en el año 2020, 2019, 2020. 2019. Donde pudimos avanzar de manera acelerada, ¿no?, hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, que es el acuerdo. A partir de ahí, pues empezamos a caminar más rápido y creo que mejor, a partir de un acuerdo que empezamos a tratar de llevarlo a cabo, ¿no? De decir, bueno, esto acordamos, esto hagamos, y si algo no sale bien, bueno, rectifiquemos, acordemos nuevamente y avancemos. Sí, creo que es una temporada que marcó mi vida porque yo decidí a terminar con todo lo que estorbaba para avanzar al próximo nivel. Hoy estamos en una temporada de, pues yo así lo considero, de felicidad. Sí. Yo soy el hombre más feliz de la tierra, teniendo una esposa como tú, y el fruto de tu vientre, que son nuestros hijos, es lo más extraordinario. Sí. Creo que Dios ha sido bueno en el acuerdo que hicimos. Han pasado muchas cosas que nos han bendecido a nosotros y a nuestros hijos, y yo creo que quisiéramos que eso mismo pasara en tu matrimonio, ¿no?, en la familia de cada uno de los que nos escuchan. Siempre estaremos para dar un consejo que nos ha funcionado, y pues es precisamente acordar, ¿no?, llegar a acuerdos, tomar acuerdos conforme a la palabra de Dios. Es la que nos guía. Por eso el salmista no se equivocaba: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa lámpara que no te deja perderte, esa lámpara que no te deja equivocarte. Creo que esa es la parte más importante. Y finalmente queremos pues que se sienta usted desafiado a tomar en cuenta lo siguiente: si usted está teniendo dificultades en la comunicación, tiene que identificar a causa de qué vienen esas dificultades. Tal vez el lenguaje del amor que está manifestando su esposo, su esposa, es precisamente, puede ser de servicio. Identifíquelo, porque muchas veces no estamos ayudando, ¿no?, con las tareas de la casa, no estamos siendo un equipo, y la verdad, en el servicio también se muestra el amor. Hay tantas personas, sea hombre o mujer, apáticos a formar un equipo en su casa, y sí, a veces nos volvemos demandantes de querer que la otra persona nos demuestre amor, pero no estamos dispuestos a hacer nada. Entonces yo creo que hoy tenemos que entender que a través del servicio se puede mostrar el amor. Es un lenguaje de amor el servicio, los detalles, las pequeñas cosas. Si tu esposo, esposa tiene como lenguaje del amor la comunicación, bueno, escríbele una notita, dile unas palabras siempre que reconforten su corazón, porque yo siempre he creído que es el hogar el único lugar más seguro. No hay lugar más seguro que el hogar, la familia. Es ahí donde nosotros debemos de invertirnos a hacer de nuestro hogar ese refugio a donde podemos acudir cuando hay momentos difíciles. Y qué mejor sería que tu esposo o tu esposa te pregunten: ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a que te sientas mejor y pases más rápido la dificultad? Porque todos tenemos dificultades en el trabajo, en lo que hacemos. Yo creo que ahí podemos ayudarnos, identificar cómo se comunica la otra persona para ayudar en esa parte. Si es servicio, bueno, hay que servir. Si es comunicación, bueno, hay que ser más detallista en eso de la comunicación. Si hay que dejar fuera el teléfono un rato, yo creo que hay que hacerlo. ¿Cuántas personas están teniendo dificultades porque el otro no puede identificar la necesidad del lenguaje del amor que su cónyuge está necesitando en ese momento? Creo que esa parte es bien importante. Creo que el punto principal, porque hay muchos matrimonios con problemas en la tierra y no todos tienen el mismo problema. Hay diversidad de problemas. Pero aquí es la decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar?
si yo como esposo estoy tomando la decisión de salvaguardar a mi familia, porque la responsabilidad delante de Dios es de nosotros como esposos, llevar a un buen puerto, a un puerto seguro a nuestro matrimonio, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es importante que usted pues tome esto y le quede en el corazón, que siempre le apuesten al diálogo, al acuerdo. Los acuerdos nos sacan siempre de problemas, más acuerdos que desacuerdos. El acuerdo estabiliza la relación, el acuerdo nos lleva a otro nivel de confianza, el acuerdo hace que Dios more en nuestro hogar, porque hay un texto que dice: ¿andarán dos juntos y estarán de acuerdo? Puede ser que no estén de acuerdo, no van a andar juntos. Entonces que es importante, el acuerdo no quiere decir quién gana, el acuerdo quiere decir que nos pongamos de acuerdo en la visión del matrimonio, qué es lo que queremos fundar para nuestras próximas generaciones, porque papá y mamá son ejemplo para los hijos. Estamos hablando de la educación que muchos niños tienen, en donde ven a papá y a mamá discutiendo, o ven a papá y a mamá peleando, ven a mamá pegándole a papá o viceversa. Y los niños crecen con esa educación y creen ellos que es lo más natural. Entonces nosotros como hijos de Dios, y el día de hoy yo quiero decirles que es tan importante que lo tomen en cuenta, que la base para nosotros es la palabra de Dios, porque es el manual que el Señor dio para que podamos vivir como Él nos manda. O sea, ¿cómo va a funcionar bien el matrimonio? Hay un manual, porque si el Señor Dios lo instituyó, Él dejó el manual. ¿Y qué dice el manual? Dice: esposos, amad a vuestras esposas, a vuestra mujer. Entonces, creo que trae también lo que debe hacer la esposa y lo que debe hacer el esposo, trae también la Biblia lo que deben hacer los hijos. Y es fundamental que el consejo que yo les doy, que se sienten, que cuando estén molestos, mejor no hablen, que esperen un tiempo y ya después se pueden tomar mejores acuerdos. Incluso pedir perdón, a mí me ha tocado hacerlo, porque esto es de un crecimiento constante. Como seres humanos tenemos que aprender a crecer, ¿verdad? Así es. Bueno, ya para finalizar, queremos orar por usted, queremos pues encomendar su matrimonio y su familia en las manos de Dios. Hoy oramos para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé la habilidad para hablar siempre con amor, que nos dé la capacidad para hablar desde el corazón, para hablar con sabiduría y para hablar siempre lo correcto que edifique. Que toda palabra que edifique solamente sea la que salga de nuestra boca, y que el Señor pueda guardar esa relación matrimonial para que seamos un ejemplo para nuestras generaciones. Dios te bendiga y que te ayude siempre. Vamos a orar por su matrimonio, ¿verdad? Sí. Señor, te pedimos en esta oportunidad, Sí, Señor, que seas tú el que les des el sentir de buscar la Biblia, sí, de buscar Señor, tu presencia y de buscar acuerdos. que así sea, Señor. Porque eso los va a sacar de los problemas constantemente. Así es. Tu palabra siempre ha sido poderosa para nosotros, y yo creo que tú siempre vas a Sí, poner a las Señor, personas correctas que sean modelo de vida, sí, Señor, te para darles un pedimos consejo. que así sea. Te lo pedimos En tu nombre, en el Señor nombre Jesús. poderoso de Jesús. Clamamos por cada Amén. familia, en tu nombre. Amén. Pues que Dios les bendiga. Este es un nuevo episodio de Voces que Transforman, y deseamos que todo lo que usted haya escuchado le haya edificado su vida. Que Dios les bendiga. Bendiciones.